Hoy voy a hablarte de una de las técnicas más poderosas que he podido experimentar en mi vida en este plano. Y es una técnica que no es una simple técnica como tal, que tú la apliques en momentos de dificultad, no es una forma de estar en el mundo, es una forma de vivir y de presenciar esta experiencia en este plano. Déjame contarte acerca de la técnica de dejar ir del doctor David Hawkins, la cual desde que empecé a aplicar de una manera 100% honesta y sincera, mi vida y todos mis proyectos y todas mis relaciones y mi estado de salud comenzó a dar un giro de 180 grados y mi vida realmente comenzó a cambiar. Mi vida se transformó dando ese giro de 180 grados y voy a contarte exactamente todo lo que hice, cómo lo sentí, cómo lo he experimentado, cómo lo he vivido y lo que a día de hoy, después de más de 5 años aplicando la técnica, es lo más poderoso y lo más importante cuando comenzamos a hacer la técnica de dejar ir del Dr. David Hawkins. Si te interesa, quédate y escucha. Este es el libro Dejar ir del Dr. David Hawkins. Si no lo tienes, lo único que te puedo decir es que cómpratelo, ve a comprártelo, léetelo, reléetelo, reléelo, ¿sabes? O sea, creo que me habré leído este libro, no sé cuántas veces me lo habré leído, pero es literalmente una forma de estar en el mundo y me ha cambiado toda mi manera de experimentar, toda mi manera de transitar, el desde dónde experimento, desde dónde tomo las acciones, me ha hecho realmente transformar todo mi sistema de creencias, desidentificarme de lo que yo había sentido, había pensado que era mi verdadera identidad y realmente solo era una identidad, era un compromiso de casamiento con mi ego para que todo aquello que quisiera manifestar fuera directo al fracaso. En la técnica de dejar ir, básicamente, y empezamos aquí ya con el tema del vídeo, dejar ir es como el cese fulminante de una presión. El cese fulminante de, por ejemplo, cuando llevas una carga a la espalda y después de un largo trayecto con esa carga, sueltas la mochila y se queda en el suelo, se queda en el piso. Esa sensación es lo que se siente cuando comenzamos a hacer el dejar ir. El dejar ir es una rendición en este plano, es una rendición a Dios, entendiendo que no somos los creadores ni somos los hacedores, sino que simplemente somos los observadores. Y a raíz de observar puedo desidentificarme del problema y puedo deshacer toda causa de sufrimiento. El sufrimiento en un conflicto nace porque me identifico con el problema, nace porque creo que soy ese problema y en parte, mientras experimento el propio conflicto, siento culpa por estar sintiendo esas emociones. Si acabo de terminar con mi pareja y estoy atravesando un proceso de apatía, hay un proceso de culpa paralelo por sentir esa apatía porque me estoy sintiendo insuficiente en el mundo. Dejar ir es la renuncia a la identificación con todas estas emociones y experimentarlas desde, por ejemplo, un punto en el que esa apatía no se transita desde el sufrimiento, no se transita desde la lucha, sino que se transita desde el dolor que simplemente requiere ser experimentado. Observo el dolor. Y aquí esto es fundamental, lo que te diría que a mí me ayudó a dar un salto a la hora de aplicar el dejar ir. ¿Qué es la diferencia entre dolor y sufrimiento? Cuando experimento un proceso en el que es incómodo de transitar, por ejemplo, habíamos puesto el ejemplo de que finaliza un proceso en el que estoy compartiendo la vida con una persona y vamos a suponer que ha finalizado por la otra parte, ¿no? No por mi parte, sino por la otra parte. Ahí es cuando realmente ese dolor a transitar, porque yo no me esperaba esa noticia, ese dolor a transitar, cuando dejo de querer manipular la realidad, cuando me rindo, no un me rindo de resignación, sino un me rindo a que entiendo que si Dios, si la fuente creadora ha puesto esa situación en mi vida, la ha puesto para un propósito de mejora, para un propósito de expansión, lo ha puesto para realmente sostenerme, porque es lo que requiero de aprender en ese momento. Según tu fe te será dado, como siempre digo, fe en eso que está sucediendo. Cuando yo deposito mi fe en esa situación y me rindo a la vida tal cual está sucediendo, es cuando realmente comienzo a ser el observador y comienzo simplemente a transitar ese dolor, porque no lo quiero cambiar, porque no lo quiero evitar, porque no quiero escapar,
porque no quiero suprimirlo, porque no quiero reprimirlo, porque simplemente entiendo que es lo que requiero de transitar ahora mismo. Cuando eso sería el dolor, cuando yo estoy sufriendo, el sufrimiento es esa reacción en la que yo quiero escapar constantemente de ese dolor. Y como me acaba de dejar mi pareja, me voy a ir esta noche y me voy a emborrachar, o me voy a ir al casino, o me voy a ir con mi amigo, o voy a escapar de lo que estoy sintiendo, y voy a suprimir todo ese dolor, y voy a querer, cuando esté en periodos de soledad, manipular lo que estoy sintiendo, y mi ego lo va a tergiversar, y voy a creerme diferentes historias que me va a contar mi mundo mental, y todo lo cansado y costosos que son esos procesos es lo que realmente te lleva al sufrimiento. Y es un sufrimiento que también se puede experimentar como mientras se vive el dolor se transforma el propio sufrimiento por querer resistirme a eso que estoy viviendo, pero es un sufrimiento que se expresa sobre todo mucho más adelante. Es un sufrimiento que parece que no está, parece que ya se ha transitado y se ha superado la pérdida, pero realmente está en esa mochila que llevamos a la espalda. Y cuando aparecen situaciones en las que estoy, digamos, por ejemplo, en situaciones de estrés o que requieren de una buena gestión emocional, cuando estoy expuesto a momentos de alta presión, es cuando toda esa presión que yo tengo suprimida en el interior, porque al igual que hice con mi anterior pareja, he hecho con diferentes situaciones de mi vida, en mi trabajo, en relaciones de amistad, en relación con mis padres, lo he hecho con todo, llevo toda esa presión acumulada en mi mochila de carga emocional y en momentos de alto impacto, en momentos de alta presión, escapa, sale. Y es cuando entonces llega la irritabilidad, es cuando llegan los procesos de enfermedad, es cuando llegan todo tipo de procesos. Y cuando yo comienzo a observar, a la vez que voy experimentando, voy soltando esa presión, porque no me identifico con lo que realmente me sucede. Y antes de conocer este método de dejar ir, siempre hacemos 3 métodos para gestionar las emociones que nos llevan al sufrimiento, bien en el momento presente o bien en el futuro garantizado, a no ser que más adelante se entregue. El primero de estos mecanismos es la supresión. Cuando yo suprimo lo que estoy sintiendo, de manera consciente escapo del dolor, no quiero recorrer ese dolor, no quiero experimentarlo, simplemente digo que todo está bien, pero en mi interior sé que nada está bien. Sé que hay algo que se requiere de sanar, no sé cómo hacerlo y mi parte inconsciente me está empezando a dominar. Cuando reprimo lo que siento en la represión, es lo mismo, el mismo proceso, pero de manera inconsciente. Ni siquiera soy consciente, ni siquiera estoy despierto como para ver que no estoy gestionando ese dolor y estoy guardándolo en esa mochila de carga. Cuando lo reprimo, toda esa presión queda ahí guardada y esa presión luego sale en los momentos, como decíamos antes, de alto impacto. Y luego está el escape. El escape, que es la vía del adicto al trabajo. El adicto al trabajo es esa persona que se levanta a las 8, se va a la ducha, se toma un café escuchando la radio, va al trabajo, se pone la radio en el trabajo, llega a su oficina, trabaja, habla con su amigo, está todo el día allí, va a comer, vuelve a escuchar ahora el noticiero, llega a su casa, se duerme la siesta, se levanta, cena, se vuelve a poner a escuchar la radio o la televisión, hace un montón de actividades, quizás se va al bar, quizás se va... Y si sigo, podría estar así, buscando miles de actividades, porque es lo que intento transmitirte. Es el ritmo frenético en el que no tengo tiempo de estar conmigo. No tengo tiempo de ni siquiera preguntarme qué es lo que estoy sintiendo ahora mismo, qué es lo que estoy experimentando. ¿Por qué? Porque para yo realmente poder dejar ir, aplicar el dejar ir, ese método de la observación y la rendición, he de ser muy consciente de todo lo que estoy sintiendo, de todo lo que estoy experimentando y de todo lo que está sucediendo en mi interior, no desde la identificación con lo interior, sino con la observación, de llevar la vista hacia adentro. Y todo esto que te comento, si te das cuenta, uno de los pilares fundamentales que tienen los 3 mecanismos de gestión emocional del ego es que todos se enfocan al exterior. Todos llevan su mirada al exterior, porque si yo llevo la mirada al interior, veo lo que está roto y no quiero transitar ese dolor porque no estoy tomando esa decisión
más elevada que me va a permitir experimentar la liberación, aunque a priori sea más incómoda. Bien, pues cuando yo dejo de llevar la vista hacia el exterior y comienzo a llevar la mirada al interior, es cuando realmente puedo comenzar a observar. Y muchas personas viven tan ocupadas en el mundo externo, no porque no sepan lo que tienen en su interior, sino porque les da tanto miedo mirar al interior, porque no tienen ningún mecanismo consciente para gestionar toda esa presión. Y si toda esa presión que llevan en esa mochila emocional de la que hablábamos saliera, explotara, se verían realmente abrumados. Por tanto, son personas que viven la vida al final esperando la propia muerte porque no saben qué hacer con tanto dolor. No porque la vida sea un proceso doloroso, sino porque hay ciertos procesos que se requieren de experimentar así, que se requieren de transitar así. Estamos en un plano dual y cuando hay alegría, hay tristeza, apatía. Donde hay amor, hay miedo. Y es un plano dual, por tanto, si no se transitan esas experiencias dolorosas, se transforma en sufrimiento, se transforma en ese dolor que no está siendo liberado y que no está siendo entregado. Y creo que se me está castigando y me creo una persona que la vida ha sido injusta conmigo, pero nada más lejos de la realidad. La única persona que ha sido injusta conmigo he sido yo mismo, porque no me he responsabilizado de lo que estoy sintiendo. No pasa nada, es maravilloso, pero debemos de ser conscientes de esto. Nunca, nunca, nunca es tarde para comenzar a entregar, para comenzar a liberar, para comenzar a sanar. Siempre, cuando estemos en este plano, es buen momento para comenzar a generar karma positivo a través de la observación. Todas estas personas, cuando conocen ese mecanismo de gestión emocional, y como decíamos antes, que esto no es un simple mecanismo de gestión emocional, no es una simple técnica, es una manera de estar en el mundo. Cuando yo aplico la observación en todo, comienzo a vivir sin expectativas. Y cuando comienzo a vivir sin expectativas, comienzo a deshacer uno de los pilares principales del ego. Uno de los pilares principales del ego son las expectativas frente a las situaciones, a cómo deberían de suceder, a cómo debería ser esta experiencia en este trabajo, esta experiencia con esta persona. Cuando yo deshago la expectativa, me pongo en total apertura y nada puede decepcionarme, porque entiendo que ese plan se va a experimentar como Dios quiera que se experimente. Me estoy rindiendo frente al Espíritu Santo porque me va a dar exactamente la situación que requiero vivir. No me hago una expectativa en base a lo que mi ego cree que debería de vivir, porque comprendo, en el dejar ir, comprendo que mi alma es la que está en conexión con la fuente. El alma está en conexión con la fuente, al igual que la fuente con cada alma, porque no hay separación entre el alma y la fuente, pero sí la hay con el ego y la mente egotista y el alma. Y la mente egotista no está en conexión con la fuente. Por eso tú vas a experimentar toda y cada una de las situaciones que requieras de experimentar para entregar, liberar y sanar. Y esto no es sufrimiento. Aquí, cuando esto se comprende, nos ponemos en apertura y nos ponemos en rendición y soltamos toda la presión subyacente de todas las emociones que no hemos gestionado. Comenzamos a liberar y comenzamos a transitar en la vida con una mayor ligereza. Todas las enfermedades que nos acechaban y que nos azotaban mensualmente o cada 6 semanas o cada 8 semanas comienzan a desaparecer. La visión se sana, la alergia se sana, la alergia al pelo de los animales se sana. Todas esas partes del cuerpo que nos habíamos creído que éramos más fácil que nos pusiéramos malos de la garganta o de los oídos, se comienza a comprender que si me pongo más veces malo de la garganta es simplemente porque hay algo que no estoy transitando y por tanto mi garganta, como no está hablando, se resiente. Cuando mis oídos se resienten es porque hay algo que no me está gustando de lo que estoy escuchando y realmente los oídos se resienten. El cuerpo es un reflejo del alma, de lo que no se está gestionando. Todo lo que la mente calla, el cuerpo lo habla. Esto no es que, por ejemplo, si hay un virus y a mí me afecta en la garganta, es un virus, vamos a poner de estos que afectan en la garganta, el virus no exista. No, pero ¿por qué hay una parte de la población que no enferma? ¿Por qué si hay un virus que supuestamente está en el aire y está al alcance de todos, por qué hay una parte de la población que no se contagia? Porque tenemos un sistema inmunológico que está
las 24 horas, los 7 días de la semana, durante toda nuestra vida trabajando por y para nosotros, sirviendo al templo del alma para que esté en su estado de salud máximo. ¿Qué sucede? Que cuando experimento estados de miedo, el sistema inmunológico se resiente hasta en un 70%, pierde un 70% de su eficacia, y si estoy experimentando una situación que coincide, que lo que estoy viviendo en el mundo externo no se está gestionando, no se está transitando, no se está liberando, no se está entregando, mi garganta se está resintiendo y frente a expuesto a la causa externa, me enfermo. Pero no por la causa externa, porque mi garganta ya se resentía antes de que yo estuviera en contacto con el virus. Se resentía porque se estaba debilitando por no experimentar y por no liberar esas emociones que estoy viviendo ahora mismo. Por ir finalizando el vídeo, cuando comienzo a observar, cuando comienzo a practicar el dejar ir y practico esa rendición al Espíritu Santo, a Dios, y esto no es ser religioso. Puedes llamar a la fuente con el nombre que mejor sientas, conciencia, vida, destino, universo, Alá, Buda, ya, con el nombre que mejor sientas. La fuente no es algo que sea externo a ti o que esté separado de ti. La fuente es algo con lo que tú eres esa propia fuente, porque eres una manifestación de esa conciencia. Si esa conciencia te ha creado a ti, tú eres una extensión de esa conciencia, al igual que las propias montañas, y cada objeto que ves en el mundo es una manifestación de esa conciencia. Cuando tú comienzas a aplicar el dejar ir, lo que sucede principalmente es que nos desapegamos de todo lo que viene siendo el mundo mental. El mundo mental es un caos. El mundo mental es un constante flujo de pensamientos, y es un mundo de locura. Esa locura que se refleja en el mundo material, por ejemplo, véase en las ciudades, la gran cantidad de ruido, gente con prisa, gente agobiada, típico clip de Nueva York, todos los coches pasando. Eso es un reflejo del mundo mental. Y por ejemplo, la propia montaña, esa paz que se experimenta, es un reflejo de la propia conciencia. Ambas son extensiones de lo que ha entrado en contacto con ella. Pero bueno, que me desvío del tema. Al final, cuando tú comienzas a dejar ir, cuando comienzas a aplicar el dejar ir, realmente te desapegas del mundo mental. Comienzas a deshacerte de toda identificación con el mundo mental y comienzas a observar los pensamientos. Ya no tienen el mismo poder sobre ti, ya no tienen la misma energía sobre ti, ya no te afectan, ya no te influyen en tus decisiones, sino que simplemente te guías por algo mucho más poderoso. Y algo mucho más poderoso a lo que el mundo mental no puede entrar en contacto, que es el mundo de las sensaciones, el mundo de las emociones. Y no te estoy hablando de un sentimiento, porque aquí tenemos que diferenciar entre emoción y sentimiento. La emoción es la propia sensación. Cuando yo tengo una sensación de que va a suceder algo, tengo una sensación de que no sé por qué, pero tengo que cambiar de trabajo, comienzo a darle mucha más voz a la intuición, porque se ve empoderada por el comienzo de la rendición, por el comienzo de la observación. Me rindo frente a algo más poderoso que se comunica conmigo a través de las sensaciones. Eso es la emoción. Cuando la mente trata de contextualizar la sensación, cuando sumo el sentir y el pensamiento, nace el sentimiento. Y ahí es donde realmente, cuando comencemos a aplicar la técnica de dejar ir, los pensamientos dejarán de tener tanta influencia, porque mantendrán la pureza de la sensación, y nuestra parte inconsciente, el ego, la sombra, como sientas mejor llamarla, no va a tergiversar ni a manipular la sensación, sino que simplemente la vamos a experimentar con más pureza, con un filtro mucho más limpio, porque ya no me identifico con el pensamiento subyacente, sino que simplemente lo observo. ¿Y sabes qué sucede? Y aquí me he olvidado de explicarte algo muy importante, que cuando yo comienzo a observar y no me identifico con la propia emoción o con el propio pensamiento, esa emoción y ese pensamiento empiezan a perder su energía. Esa emoción y ese pensamiento se alimentaban de mi resistencia frente a ello, a no querer experimentarlo, y por eso se quedaban estancados y se alimentaban de esa resistencia. Cuando yo me pongo en apertura y observo, y simplemente observo, y no hago más nada porque entiendo que no requiero de más nada, porque no soy el hacedor, porque me rindo al Espíritu Santo, ahí es cuando realmente comienzo
a vivir la vida desde un punto con mucha más alegría, con mucha más paz, porque ya no me identifico con esa emoción, sino que simplemente la observo, y no es solo que la observe, sino que puedo experimentar cómo va perdiendo su energía a medida que la observo. Comprendo que las emociones son transitorias y sobre todo que soy la presencia infinita que observa y no me identifico con eso que estoy viviendo. Esto es todo lo que he podido aprender en base a mi experiencia acerca del dejar ir en este plano. Gracias por existir, gracias por estar hasta esta parte del vídeo y gracias por comenzar a liberar, por comenzar a sanar, por comenzar a entregar, por comenzar a rendirnos, porque realmente, como te decía antes, cuando tu alma no es diferente a la propia fuente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si todos somos extensiones de la fuente, todos somos la fuente, por tanto todos somos uno. Cuando tú comienzas a sanar, cuando tú comienzas a observar y a entregar y a liberar, también estoy sanando, entregando y liberando yo. Gracias por ese acto de amor tan puro y tan valiente. Gracias por existir. Nos vemos